¿De qué sirve haber rezado toda una vida si en el momento de sentarse a la mesa familiar esconden su fe para no incomodar a sus propios hijos? ¿Saben cuál es el ídolo silencioso que está secando la gracia de los católicos de nuestra generación sin que nadie se dé cuenta, justo en la sala de sus propias casas? Soy el padre Miguel Fortea y los invito a acompañarme en una reflexión profunda que va a confrontar ese miedo al rechazo humano que los tiene paralizados. Si estas palabras sacuden su conciencia, tienen la responsabilidad espiritual de suscribirse a este canal, activar la campanita y hacer llegar este mensaje a otros, porque hay miles de abuelos y padres mendigando una paz falsa que necesitan despertar con urgencia. Y como primer paso para romper esa cadena de respetos humanos, quiero pedirles un acto de valentía ahora mismo en los comentarios. Escriban con total honestidad cuál es esa devoción o creencia cristiana que últimamente les ha dado miedo defender frente a sus seres queridos. Preparen su corazón para lo que van a escuchar a continuación. Vivimos en una época donde el mayor ídolo no es de oro ni de barro, sino la opinión ajena. Hemos adaptado la cruz de Cristo para que encaje perfectamente en lo que nuestros hijos, nuestros vecinos o la sociedad actual consideran aceptable. Imaginen la escena que se repite cada domingo en miles de hogares en todo nuestro país. Es la hora de la comida familiar. La mesa está servida. Ustedes, que fueron criados en hogares donde el nombre de Dios se pronunciaba con reverencia, donde el rosario colgaba de la cabecera de la cama y donde el domingo era verdaderamente el día del Señor, están sentados en la cabecera. A su alrededor están sus hijos, ahora adultos, con sus propias familias, con sus ideas modernas, con sus vidas aceleradas. Y en medio de la conversación, alguien hace un comentario que ofende directamente a Dios. Alguien se burla de la iglesia. O simplemente, al momento de empezar a comer, nadie hace la pausa para bendecir los alimentos. Ustedes tienen la mano lista para persignarse. Sienten el impulso en el corazón de dar gracias al Creador. Pero miran a su hijo, miran a su nuera, miran a sus nietos que están absortos en las pantallas de sus teléfonos. Y de pronto, una voz fría les susurra al oído que es mejor no incomodar, que es mejor llevar la fiesta en paz, que no vale la pena ser el anticuado de la familia. Y entonces bajan la mano, agachan la cabeza, mastican su comida en silencio, tragándose no solo el bocado, sino también su propia fe. ¿Cuántos de ustedes han sentido exactamente eso? ¿Cuántas veces han intentado justificar ese silencio cobarde diciendo que Dios entiende todo y que lo importante es mantener a la familia unida? La realidad, y se los digo con el peso de la responsabilidad que tengo como sacerdote, es que la mayoría de los católicos de su generación no están abandonando la fe por un odio intelectual hacia Dios, sino por un profundo y silencioso cansancio espiritual. Se han cansado de nadar contra la corriente en sus propias casas. Se han cansado de ser mirados con condescendencia. Hay un dato espiritual que muchos ignoran y que los grandes maestros de la vida interior siempre han enseñado. El demonio no necesita que ustedes cometan crímenes atroces para alejarlos de la gracia. Le basta con inyectarles el veneno del respeto humano. Santo Tomás de Aquino, al hablar de la fortaleza, nos advierte que el temor al juicio de los hombres es uno de los mayores obstáculos para la salvación. Cuando el respeto a la criatura supera el respeto al Creador, el alma se corrompe lentamente, se vuelve tibia. Y ustedes saben muy bien lo que dice la Escritura sobre los tibios. Esto es exactamente lo que estamos viviendo. Hemos convertido la opinión de nuestros familiares en un tribunal supremo que dicta cómo debemos vivir nuestra religión. Pero lo que les voy a mostrar ahora cambia todo esto. Existe una salida de esta prisión invisible. Hay una manera de recuperar la autoridad espiritual en sus hogares y la paz en sus conciencias. Pero primero necesitan entender algo que la gran mayoría ignora sobre la verdadera naturaleza de esta esclavitud y sobre a quién le han entregado el control de sus almas.
El alma que vive para agradar al mundo está literalmente poseída por el respeto humano. No hablo de una posesión demoníaca de película, con fenómenos extraños. Hablo de una posesión mucho más sutil y peligrosa. Hablo de una voluntad que ya no le pertenece a Dios, sino a los caprichos, a las modas y a las sensibilidades de las personas que la rodean. Cuando ustedes miden sus palabras, esconden sus devociones y ocultan sus principios por miedo a ser cancelados o criticados en su propio círculo íntimo, quedan aislados, quedan solos frente a Dios. Paradójicamente, al intentar encajar en el mundo, se desconectan de la única fuente de vida verdadera. Se convierten en mendigos de un afecto humano que siempre es condicional, mientras rechazan el amor incondicional y exigente de Cristo. Quiero que visualicen la historia de una mujer a la que llamaremos Carmen. Carmen tiene 62 años. Durante toda su vida fue una mujer piadosa. En su casa siempre hubo un altar, agua bendita en la entrada y la costumbre inquebrantable de ir a misa. Pero sus hijos crecieron, fueron a la universidad, adoptaron las ideas del mundo moderno y poco a poco empezaron a ver la fe de su madre como un folclore inofensivo en el mejor de los casos y como una ignorancia peligrosa en el peor. Un día, Carmen invitó a toda su familia a comer a un restaurante para celebrar su cumpleaños. Estaban todos sentados en una mesa grande, en un lugar ruidoso y lleno de gente. El mesero trajo los platos. Carmen, por puro hábito de décadas, cerró los ojos y levantó la mano derecha para trazar la señal de la cruz. En ese instante, su hijo mayor le tocó el brazo por debajo de la mesa y le dijo en voz baja pero cortante: «Mamá, por favor, aquí no. ¿Qué van a pensar? Respeta que no todos creemos en lo mismo». Carmen abrió los ojos, vio las miradas de impaciencia de sus nueras, vio a sus nietos mirándola como si fuera una pieza de museo. Y en ese momento, Carmen sintió que el corazón se le encogía. Bajó la mano, murmuró una disculpa. Durante las siguientes 2 horas, comió sin saborear nada. Habló de temas vacíos. Sonrió cuando le tomaron la foto. Pero por dentro, Carmen estaba sangrando. Y lo peor no fue ese día en el restaurante. Lo peor fue que, a partir de ese día, Carmen dejó de rezar el rosario en la sala de su casa si había visitas. Empleó el término energía en lugar de hablar de la providencia divina, para no sonar tan religiosa. Escondió la imagen de la Virgen de Guadalupe en su cuarto para no provocar debates. Carmen creyó que estaba comprando la paz familiar, pero lo que realmente hizo fue vender a Cristo por 30 monedas de tranquilidad mundana. La paz que consiguió era falsa. En el fondo de su alma sentía una angustia constante, una sequedad espiritual terrible. Cuando se arrodillaba en la noche a solas, sentía que sus oraciones rebotaban en el techo. Y es que no se puede servir a 2 señores. No se puede adorar a Dios en lo secreto y negarlo en lo público para complacer a los hombres. ¿A quién le están entregando el poder sobre su vida espiritual? ¿Quién dicta las reglas en su casa? Esta semana quiero que hagan un examen de conciencia profundo. Miren a su alrededor. Observen a las personas por las cuales ustedes han modificado su comportamiento cristiano. Identifiquen en qué momentos exactos han guardado silencio cuando debieron hablar. ¿En qué situaciones han bajado la mirada cuando debieron levantar la cruz? Tienen que ponerle nombre y apellido a ese miedo, porque no se puede combatir a un enemigo invisible. Pero eso es solo la mitad de la historia. Entender que estamos siendo esclavizados por la opinión ajena es el primer paso, pero lo que viene ahora es lo que verdaderamente necesitan comprender para romper esas cadenas de una vez por todas. Necesitan conocer cómo actúa la verdadera autoridad espiritual y cómo la Iglesia siempre ha respondido ante esta presión del mundo. Para entender cómo se enfrenta a este ídolo de la opinión pública, tenemos que mirar a los gigantes de nuestra fe. Tenemos que mirar a aquellos que no negociaron ni una sola coma de la verdad para mantener contentos a los poderosos de su tiempo.
Y aquí brilla con una luz imponente la figura del Papa San León Magno. Estamos hablando del siglo V, una época de oscuridad, de invasiones bárbaras, de imperios que se desmoronaban y de herejías que amenazaban con destruir a la Iglesia desde adentro. En aquel tiempo, la presión no venía de un grupo de WhatsApp familiar ni de unos hijos rebeldes. La presión venía de emperadores con ejércitos, de herejes con poder político y de obispos cobardes que querían encontrar un punto medio, un compromiso, una manera de suavizar la fe para que todos estuvieran contentos y no hubiera conflictos. Le decían al Papa León: cede un poco, no seas tan rígido. Vamos a usar palabras más ambiguas para explicar quién es Jesucristo. Vamos a adaptarnos a las sensibilidades de la época. Pero San León Magno sabía perfectamente que la verdad de Dios no se somete a votación democrática. Sabía que la fe no es un chicle que se estira y se moldea según la temperatura del mundo. En el año 449, San León escribió un documento que pasaría a la historia como el Tomo de León. En ese pergamino, con una claridad deslumbrante y una firmeza inquebrantable, definió la verdadera naturaleza de Cristo. No buscó agradar a nadie. No buscó el aplauso de los intelectuales de su tiempo. Solo buscó ser fiel a la revelación divina. Y cuando ese documento fue leído en el gran concilio de Calcedonia, los obispos se pusieron de pie y aclamaron que Pedro había hablado por boca de León. Esa es la verdadera autoridad, una autoridad que no nace del orgullo personal, sino de la sumisión total a la voluntad de Dios, sin importar las consecuencias. Imaginen a San León Magno, un hombre mayor, sentado en su estudio en Roma, sabiendo que sus palabras iban a desatar tormentas políticas, sabiendo que muchos lo iban a odiar, pero escribiendo cada letra con la certeza de que su único juez verdadero era Jesucristo. Ahora comparen esa actitud con la nuestra. Ustedes se enfrentan a herejías diarias en sus propias casas. Escuchan a sus familiares decir que todas las religiones son iguales, que el matrimonio es un invento social, que el pecado no existe, que el infierno es un cuento para asustar niños. Y ante eso, ¿qué hacen? Muchas veces eligen el camino de los obispos cobardes del siglo V. Buscan el punto medio, asienten con la cabeza para no pelear. Dicen cosas como: bueno, cada quien tiene su verdad, o yo te respeto mientras tú me respetes. Eso es una traición. Ustedes están llamados a ser el San León Magno de sus propias familias. Están llamados a tener la misma firmeza. Cuando escuchen un error contra la fe en la mesa de su comedor, no necesitan gritar ni perder la paz, pero necesitan hablar con claridad. Necesitan decir, con el mismo tono sereno y rotundo del Papa León: eso que dices no es lo que enseña Cristo, ni es lo que creemos en esta casa. Y si eso genera un silencio incómodo, que lo genere. Si eso hace que dejen de invitarlos a ciertas reuniones frívolas, bendito sea Dios. A partir de hoy, van a dejar de mendigar la aprobación de quienes desprecian su fe. Van a recuperar la postura de un católico que sabe en quién ha puesto su confianza. La próxima vez que alguien en su círculo intente ridiculizar las enseñanzas de la Iglesia, ustedes van a sostenerle la mirada, sin ira, pero sin ceder un milímetro. Quien ama, obedece, pero obedece a Dios, no a las presiones del siglo. Sin embargo, no crean que este es un camino fácil o que tomar esta decisión los dejará sin heridas. Esta firmeza tiene un costo en el mundo moderno, pero trae consigo una recompensa que la mayoría de los católicos de hoy nunca llegan a experimentar. Cuando ustedes deciden refugiarse en la autoridad de Cristo y en la enseñanza inmutable de su Iglesia, llega la verdadera liberación. Ya no tienen que fingir, ya no tienen que caminar sobre cáscaras de huevo en su propia casa. Imaginen a un hombre, llamémoslo Roberto, 70 años. Toda su vida trabajó para darle lo mejor a sus 3 hijos. Les pagó las mejores escuelas, los ayudó a comprar sus casas,
fue el proveedor perfecto, pero en el proceso, Roberto dejó que sus hijos dictaran las reglas morales de la familia extendida. Cuando uno de sus hijos decidió irse a vivir con su pareja sin casarse y exigir que esa situación se celebrara en la casa paterna como si fuera un matrimonio santo, Roberto, por miedo a perder el amor de su hijo, no solo aceptó, sino que pagó la fiesta. Cuando su hija decidió que no iba a bautizar a los nietos para dejar que ellos eligieran de grandes, Roberto guardó silencio y se tragó las lágrimas. Durante años, Roberto vivió con una úlcera en el estómago y un dolor en el alma que no lo dejaba dormir. Sentía que había fallado en lo único que realmente importaba, que era transmitir la fe intacta. Hasta que un día, en un retiro de fin de semana, Roberto escuchó a un sacerdote predicar sobre el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre tu dinero, sobre tu salud y sí, sobre tus propios hijos. Roberto entendió que su supuesto amor paternal se había convertido en una idolatría. Estaba adorando la paz familiar y despreciando a Dios. Esa misma tarde, Roberto fue al confesionario. Lloró amargamente sus años de cobardía. Pidió perdón por haber sido un padre complaciente en lugar de un padre cristiano. Y al salir de allí, tomó una decisión radical. Citó a sus hijos. Los miró a los ojos sin levantar la voz y les dijo que los amaba profundamente, pero que en su casa las reglas iban a cambiar. Les dijo que las puertas siempre estarían abiertas para ellos, pero que el pecado ya no iba a ser aplaudido ni financiado bajo su techo. Les anunció que los domingos volvería a rezarse el rosario en la sala y que el que quisiera participar sería bienvenido y el que no tendría que guardar silencio por respeto. La reacción fue la esperada. Hubo gritos, hubo acusaciones de intolerancia, hubo portazos. 2 de sus hijos dejaron de hablarle por varios meses. Para cualquier persona del mundo, Roberto había destruido a su familia. Pero ¿saben qué experimentó Roberto en esos meses de silencio y de rechazo? Experimentó, por primera vez en 30 años, la paz que el mundo no puede dar. Cuando iba a la capilla a rezar frente al Santísimo Sacramento, ya no sentía la losa de la culpa sobre sus hombros. Podía mirar la cruz sin apartar la vista. Su soledad se convirtió en una comunión profunda con Cristo paciente. Rompió las cadenas de la tibieza. Descubrió que si pierdes a alguien por ser fiel a Cristo, en realidad Cristo te ha liberado de un obstáculo para tu santidad. Y con el tiempo, esa firmeza inquebrantable de Roberto empezó a dar un fruto inesperado. Su familia dejó de verlo como un anciano manipulable y empezó a verlo como un patriarca con principios. La fe, cuando no se dobla, termina ganándose el respeto incluso de quienes la odian. Esta es la verdad sobre la paz cristiana. No es la ausencia de conflictos, es la certeza absoluta de estar en gracia de Dios, aunque el mundo entero se ponga en tu contra. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Quiero que se detengan un momento. Si están haciendo otra cosa, dejen de hacerla. Mírenme y escuchen con atención, porque de esto depende la salvación de sus almas. Dios no negocia el primer lugar. No lo ha hecho nunca y no lo va a hacer por ustedes. El Señor no es un pasatiempo para los fines de semana. No es una tradición cultural que uno mantiene por nostalgia de los abuelos. Dios es el principio y el fin de absolutamente todo lo que existe. Ustedes no pueden pretender entregarle a Dios las sobras de su tiempo social. No pueden pretender darle a Cristo los pedazos de su lealtad que no lograron acomodar en su vida familiar. La exigencia del Evangelio es total, o no es nada. Has pasado 50, 60, 70 años intentando no decepcionar a hombres que un día serán polvo. Has pasado la mayor parte de tu vida adulta midiendo tus palabras, calculando tus reacciones, escondiendo tu rosario, suavizando tu doctrina, todo para mantener contentos a seres humanos que respiran hoy y mañana ya no están. Es hora de que te preocupe, con temor y temblor,
no decepcionar al único que te juzgará en la eternidad. Llegará el día, y llegará mucho más pronto de lo que imaginan, en que ustedes cerrarán los ojos a este mundo. En ese instante supremo, todo el ruido desaparecerá. No estarán sus hijos progresistas para defenderlos. No estarán sus vecinos para opinar. No estarán sus amistades del club para validarlos. Estarán completa y absolutamente solos frente al tribunal de Jesucristo. Y en ese momento, el Señor no les va a preguntar si fueron populares en su familia. No les va a preguntar si lograron evitar discusiones en la cena de Navidad. Les va a preguntar si lo confesaron delante de los hombres. Les va a preguntar si defendieron su cruz cuando era el blanco de burlas. Les va a preguntar si tuvieron el valor de ser signos de contradicción en un mundo podrido, o si prefirieron camuflarse entre la multitud para no sufrir. En 30 años de sacerdocio he visto de todo. He acompañado a familias destruidas, a matrimonios rotos, a padres llorando por hijos perdidos en los vicios más oscuros. Y les confieso algo que me desgarra el alma cada vez que lo constato. Nunca, ni una sola vez, he visto a una familia encontrar la paz, porque los padres decidieron diluir su fe para ser comprensivos. Al contrario, cuando los padres claudican, cuando los abuelos se rinden al relativismo por cobardía afectiva, las familias se desmoronan por completo. Los hijos pierden el rumbo porque ven que ni siquiera sus padres creen realmente en lo que dicen profesar. He visto almas secarse en vida por querer agradar a todos menos a Dios. La firmeza es la única garantía de salvación. Dios no promete facilidad, pero promete la vida eterna. Y la vida eterna vale más que todas las sonrisas complacientes de sus familiares juntos. Esta es la realidad en la que estamos parados. Quien pone a Dios en el primer lugar absoluto, termina ordenando todo lo demás en su vida. Quien quita a Dios del centro para poner a su familia, termina perdiendo a Dios y destruyendo a su familia. Así de simple, así de grave. Por eso, no quiero que este video sea solo un discurso que escuchen y olviden mañana. Quiero que tomen una decisión, hoy mismo. Esta noche, antes de irse a dormir, van a buscar un papel en blanco y un bolígrafo. Van a ir a un lugar silencioso de su casa. Van a encender una vela junto a una imagen de Cristo o de la Virgen. En ese papel van a escribir los nombres de las personas concretas a las que ustedes temen ofender con su fe. Los nombres de los hijos, de las nueras, de los hermanos, de los amigos ante los cuales ustedes han ocultado su identidad cristiana. Debajo de esos nombres van a escribir con letras grandes y claras una renuncia. Van a escribir: renuncio a complacer al mundo antes que a ti, Señor Dios mío. Renuncio a la tibieza de mi corazón. Y van a doblar ese papel y lo van a poner debajo de la cruz. Y todos los días van a rezar un Padre Nuestro pidiendo por la conversión de ellos, pero sobre todo pidiendo valentía para ustedes. Pidiendo: oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Mira a estos hijos tuyos que durante tanto tiempo han vivido bajo el yugo pesado del respeto humano. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos negado tu santo nombre por cobardía. Perdónanos por las veces que hemos preferido la aprobación de los hombres antes que tu gloria. Te suplicamos que envíes el fuego de tu Espíritu Santo sobre nuestras almas para quemar toda tibieza, toda duda y todo miedo. Danos la gracia de la fortaleza, esa misma fortaleza que le diste a los mártires para enfrentar a los leones, para que nosotros podamos enfrentar las burlas y el desprecio de nuestro propio entorno sin retroceder un solo paso. Que la Santísima Virgen María, que permaneció de pie junto a la cruz cuando casi todos habían huido por miedo, nos enseñe a permanecer firmes en la verdad de la fe católica. Concédenos un corazón íntegro, que no se divida, que no busque agradar al mundo, sino que busque única y exclusivamente hacer tu santa voluntad hasta el último suspiro de nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si lo que han escuchado hoy ha despertado en ustedes
el deseo sincero de dejar la tibieza y comprometerse seriamente con su salvación, les pido que se suscriban a este canal. No lo hagan como quien sigue un programa de entretenimiento. Háganlo como una decisión consciente de seguir alimentando su fe católica con doctrina sólida y verdades sin filtro cada semana. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan esta formación espiritual continua. Y en los comentarios quiero que me cuenten algo muy concreto. ¿Cuál ha sido el momento exacto de sus vidas en el que han sentido mayor presión para ocultar su fe por culpa de su familia? Escríbanlo con honestidad. Los leo todos. Sus testimonios son la prueba de que esta batalla espiritual es real, y muchas veces sus dolores me inspiran para los temas que debemos seguir tratando aquí. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja de las trampas del enemigo y les dé la inmensa gracia de vivir con radicalidad lo que hoy han escuchado, para que un día puedan escuchar de sus labios: siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que María Santísima interceda por cada uno de ustedes y por la salvación de sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.